Continuamos este maratón solidario, esta jornada solidaria a beneficio del Culebrón Timbal, una asociación allí en Moreno, que sirve muchísimos platos de comida, algo así como 300 de manera diaria. Entonces la idea es colaborar con el Culebrón Timbal y obviamente eso va a ser destinado para alimentos de origen vegetal, sanos, nutritivos, y así continuar con nuestra justicia alimentaria, que es lo que estamos buscando, ¿no? El derecho que tiene todo ser humano de poder vivir libre, sano, saludable y sobre todas las cosas poder disfrutar de este hermoso planeta. Y de eso vamos a hablar. Esta charla se titula Nutrición para la Libertad. También tenía un subtítulo que decía No tengo miedo. Y eso es porque tenemos que, más que preocuparnos, ocuparnos. Cuando nos ocupamos, las cosas las solucionamos, sin miedo. Simplemente hay que animarse a más y a conseguir lo que nos proponemos. Siempre con positividad, con buena energía, buena vibra, se consiguen las cosas. A veces hay que insistir mucho, hay que trabajar mucho en eso, porque nada es fácil en la vida, pero se logra. ¿De qué trata Nutrición para la Libertad? Cuando hablamos de nutrición estamos hablando de alimentarnos, de incorporar nutrientes a nuestro organismo. Pero esto de para la libertad es porque nutrirnos con la alimentación correcta, la ideal, la que hizo la naturaleza para la especie humana, significa mucho más que nutrir nuestras células, sino que significa vivir en armonía con todos los seres que habitan en este hermoso planeta Tierra. No solo los seres, sino también con las montañas, con el aire, con el agua, con cada pieza de este planeta es importante y merece nuestro total respeto. Nutrición para la Libertad, además de darnos ese poder de nosotros poder decidir sobre nuestra salud, y ahí empieza la libertad, ¿no? El empoderamiento de nuestra propia vida, nuestra salud. También esa libertad se transmite a todo lo que nos rodea. Es ser los dueños de nuestra propia salud, es dar lo mejor para los demás, es romper con las cadenas que nos están manteniendo en prisión, en una prisión, en este sistema que pareciera que nos quiere ver enfermos, callados y siempre contribuyendo a la injusticia. A que unas pocas personas, unos pocos seres humanos en este mundo se hagan ricos a costa de la enfermedad y de la destrucción literal del planeta. Entonces ahí vamos entendiendo un poco más este concepto de nutrición para la libertad y cómo una alimentación realmente puede marcar el destino de todos en este planeta Tierra. Eso es lo que yo quiero mostrarles acá en estos 30 minutos, que ya deben quedar 25. ¿Cómo vamos a acercarnos a esto? ¿Cómo vamos a lograr esta gran utopía, este gran sueño, pero que es posible, que podemos hacerlo realidad? Porque simplemente depende de nuestras acciones, ni más ni menos. No hay nadie aquí que nos esté dirigiendo o obligando, o mejor dicho, no le demos nosotros ese poder para que nos dirijan y nos dominen hacia consecuencias totalmente negativas. Con la alimentación tenemos un arma que sana, tenemos un poder increíble. ¿Cuál es el secreto de esa alimentación? Basarla en alimentos de origen vegetal. Y quiero empezar con una declaración contundente, que es irrefutable, y es tan irrefutable como tan sorprendente que aún todavía médicos o nutricionistas lo pongan en duda. ¿Qué es? Que una alimentación 100% vegetal, basada en plantas, o como muchos la conocen como una dieta vegana, pero cuando hablamos de una dieta vegana tendríamos que aclarar una dieta vegana bien planificada y responsable. Cuando llevamos una dieta vegetal bien planificada, vamos a poder crecer, desarrollarnos, vivir con total armonía y plena salud. Y como lo dice esta declaración, que a eso iba, ¿no?, de la Academia de Nutrición y Dietética, que es el organismo que más profesionales vinculados con la nutrición reúne, que es de Estados Unidos, y también replicada en todas las demás organizaciones de nutrición, avalan esta alimentación que bien planificada es para cualquier etapa de la vida. Desde que nacemos,
también para el periodo de lactancia, para cursar un embarazo, para la niñez, adolescencia, adultez, adultos mayores, incluso también para deportistas. Además, esta declaración no solo se queda ahí, sino también que dice que es preventiva de enfermedades e incluso puede revertir muchas de esas enfermedades. Tampoco se queda ahí esta declaración, sino que es contundente en el sentido de que incorpora la naturaleza en esta definición y nos dice que es sustentable, sostenible, es decir, que puede permanecer con nuestra cultura hasta el fin de los tiempos, que quién sabe cuándo será, pero es totalmente, va en armonía con la naturaleza, ni más ni menos, es inobjetable eso. Entonces ahí estamos entendiendo donde con simplemente elegir el plato de comida correcto, todo el bien que estamos haciendo para nosotros, para el planeta, para los animales, que injustamente les quitamos la vida de manera totalmente innecesaria, los explotamos. Y esto se arrastra por tradición, por cultura. Si alguna vez el hombre en algún momento de su vida, el hombre, cuando digo el hombre me refiero a la especie humana, ¿no? Tuvo la necesidad de comer carne, fue por supervivencia, porque no tenía otro alimento disponible con el cual contar. Y lo mismo pasó con la leche de la vaca. ¿Cómo se nos ocurriría tirarnos literalmente debajo de un herbívoro que pesa casi media tonelada para quitar su leche? Es porque estábamos desesperados con hambre. Y eso luego se fue transmitiendo de generación en generación. Pasaron miles de años, en realidad el consumo de lácteos es de solo hace 8.000 años. Entonces también es irrisorio pensar, ridículo, que sí o sí necesitamos a los lácteos, por ejemplo, como para tener huesos fuertes. No tiene ningún sentido, pero ni hace falta mirarlo con un microscopio. Simplemente hay que ser observadores de la naturaleza. Entonces les decía, los alimentos de origen animal aparecen en la especie humana como una herramienta para sobrevivir, supervivencia, ante la adversidad. Porque o comían eso o morían. ¿Pero por qué? Pueden ser diversas causas. El ser humano en su evolución siempre fue y tuvo ese instinto nómade y empezó a habitar tierras donde realmente no había disponibilidad de alimentos. El ser humano, la especie humana, es muy parecida al resto de los primates, a los monos, y todos habitan en zonas tropicales donde hay abundancia de vegetales, de frutas. Obviamente que si nos vamos al frío, la disponibilidad de alimentos que la naturaleza hizo perfectamente para el ser humano van a disminuir. Es por eso que se vio ante la necesidad de practicar acciones que realmente no iban con la raíz de la especie humana, que era el consumo de alimentos de origen vegetal. En nuestras manos está la prueba, perfectamente diseñada para tomar frutas. En nuestros ojos también podemos distinguir toda la variedad de colores para saber cuándo una fruta está madura y cuándo otra no, cuando muchos depredadores no disponen de eso. Las pruebas son muchísimas para indicar que una alimentación a base vegetal es la ideal para el ser humano. Y ahora estamos en un contexto de emergencia alimentaria, emergencia climática, emergencia económica. Y en todos estos puntos, la alimentación a base de plantas, que viene del inglés plant-based, nosotros diríamos una alimentación a base de vegetales o vegana bien responsable, es la ideal para atacar todos estos temas. Yo acá me anoté una lista de temas de los cuales no quiero olvidarme. Ya hablé del poder que tenemos en nuestra vida eligiendo estos alimentos de origen vegetal, eligiendo los alimentos correctos. Está el destino en nuestra salud. ¿Y por qué digo eso? Porque los vegetales tienen, además de tener todos los nutrientes que necesitamos y nada que no necesitemos, no podemos decir lo mismo de las carnes, lácteos y huevos, porque tienen muchísimas cosas que no necesitamos. Los vegetales tienen todo lo que necesitamos. Y nada nos va a beneficiar más para tener una mayor vida, es decir, mayor cantidad de años y más saludables que las vitaminas, antioxidantes y fitoquímicos, que muchas de estas sustancias solo se encuentran en los alimentos de origen vegetal. Es por eso importantísimo, además de la fibra, fundamental para las heces, fundamental para nuestro sistema inmunológico. ¿Por qué? Porque alimentamos a las bacterias benéficas que están en nuestro intestino. Por eso lo fundamental de la fibra y que solo está en alimentos de origen vegetal. Antes que me olvide, yo he fijado ahí un montón de médicos,
doctores, especialistas en nutrición, que pueden seguir en sus cuentas, que pueden ver videos de YouTube, aparecen en muchos documentales, en el cual toda la evidencia científica que yo siempre expongo también es la misma que exponen ellos. Muchos de ellos también son parte de esa bibliografía científica, que son científicos, y les recomiendo que sigan sus cuentas. Todo está avalado ahí. Mucho de lo que yo sé lo he aprendido a través de manera autodidacta, a través de leer estudios científicos, de leer bibliografía de afuera, y muchísimo aporte de estos reconocidos profesionales de la salud, porque hoy en día en una universidad se enseña muy, pero muy poco sobre una dieta 100% de origen vegetal. En cuanto a salud pública, bueno, la alimentación con alimentos de origen animal está asociada. O sea, cuanto más consumimos esos alimentos de origen animal, estoy hablando de carnes, huevos, lácteos y todos los derivados, más aumentamos el riesgo de contraer enfermedades crónicas. Estamos hablando de diabetes 2, hipertensión, enfermedades cardiovasculares, muchos tipos de cáncer. Siempre están asociados con un aumento del consumo de alimentos de origen animal. Y eso se sabe. No es mi opinión y otro profesional de la salud va a tener otra opinión. Eso se sabe. Las pruebas son enormes, desde estudios epidemiológicos hasta caso y control que se sigue a cierta población. Luego, con respecto a esto, ¿no? a estas terribles enfermedades que son conocidas como las enfermedades crónicas. Bueno, en la Argentina tenemos que saber que por año la mortalidad es de 340.000 personas al año. Hay 340.000 muertes. La mitad de esas muertes, o sea, 170.000, se deben a estas enfermedades crónicas que mencioné antes. Y no son personas que mueren a los 90 años o a los 100 años, sino que mueren antes de tiempo. Este tipo de alimentación occidental, tradicional, llamémosle, que incluye alimentos de todo tipo, y los de origen animal en demasía, en muchos casos, son los que nos restan estos 25 años de vida que podríamos vivir, la especie humana. Y esto es terrible, y hay que decirlo, pero lamentablemente no se ven políticas públicas a tender ni siquiera a disminuir, aunque sea el consumo de esto, sino que se promociona, como lo hace el Plan de Alimentación Saludable y Prevención de la Obesidad, que es un programa del gobierno, que lo promociona abiertamente y casi sin límites. Y realmente resta muchísimo, porque así jamás vamos a terminar con las enfermedades crónicas no transmisibles. Entonces estamos diciendo que el 50% de las vidas que se van antes de tiempo lo hacen por una alimentación que contiene alimentos de origen animal y que realmente es injusta para todos. Injusta para la vida de los animales que se fueron de manera innecesaria, injusta para esas personas que les estamos robando 25 años de vida, e injusta para el planeta, porque la actividad ganadera, toda la soja que se produce para alimentar ese ganado, maíz, transgénicos, todo también atenta contra la vida del planeta entero. Es por eso que esta alimentación es realmente revolucionaria. Estaba dándoles las cifras de salud. Bueno, esta alimentación a base de plantas, al prevenir todas estas enfermedades, está ahorrando miles de millones de pesos al Estado, a las personas. Se terminarían muchísimos negocios, muchísima injusticia, drogas que realmente se medican, cuando una alimentación podría revertir muchísimas de estas enfermedades. Es por eso que esta alimentación, yo lo llamo, es justicia alimentaria. Es un paso más de la seguridad, la soberanía, que es darle al pueblo la capacidad de decir qué producir, cómo producir. Por supuesto que todo tiene que ser agroecológico. Basta de darnos venenos, basta, es inconcebible. Terminemos con esta cuestión. No podemos seguir aceptando que nos lleguen alimentos con venenos. Y el siguiente paso es el de justicia alimentaria, porque ya incluimos a todos los demás entes, sectores, personas que forman parte de todo este sistema. Y es donde incluimos a la naturaleza. Esto requiere educación, por supuesto, un cambio cultural,
Sí, pero yo más que llamarlo cambio cultural, yo lo llamo una transformación cultural. Algo que enriquece la cultura. Esto no es ir en contra de la cultura, sino que es transformarla, es darle eso para seguir avanzando y avanzando hacia lo mejor para esta especie humana. Voy a continuar hablándote, bueno, ya te conté todos los perjuicios de consumir alimentos de origen animal, aumenta todo el riesgo de enfermedades crónicas. Sigan a los médicos, que escribí ahí abajo, sigan a los médicos. Y quiero invitar a los profesionales de la salud, estoy hablando de las nutricionistas, estoy hablándole a médicos, al señor ministro de salud. Este es un libro que habría que leer, miren. ¿Ven ahí? Es El estudio de China, por Colin Campbell. Es el primer libro que deberían leer. Libro que yo he pasado muchísimo en mis profesores, pero lamentablemente muchos me decían que no tenían tiempo de leerlo. Bueno, así estamos. Si alguien cree que lo que yo estoy diciendo no tiene ningún sentido, bueno, lo invito a que lea este libro primero, pero no es este el único libro. Con este es con el que hay que pensar. Así que, señor ministro de Salud, puede empezar a leer este libro si quiere solucionar todas las enfermedades crónicas que se llevan la mayor cantidad de vidas en el país. Diabetes. ¿Cuántas personas conocemos con diabetes 2? Muchísimas. Bueno, también puedo invitar a que lean este libro, Adiós a la diabetes. Joel Fuhrman, es un médico también de Estados Unidos, y no es el único, no es el único. Esta persona atiende miles y miles de pacientes, ya ha atendido en toda su carrera, ha revertido la diabetes. Esta persona estaría en la cárcel si esto fuera mentira. ¿Cómo podemos aceptar que alguien pueda poner adiós a la diabetes? ¿Cómo podemos decir que la diabetes 2 se puede curar? Si no fuera cierto, esta persona estaría en la cárcel. Todo lo contrario, es un médico muy exitoso, donde miles de pacientes todos los años pueden revertir su diabetes 2. Pero por supuesto, se termina el negocio de los laboratorios, muchos intereses económicos en juego, pero hay que tomar nota, hay que informarse. Justicia alimentaria, con alimentos esto es, no con drogas, con alimentos. Juramento hipocrático, justamente el que realizan todos los médicos. Hipocrático viene de Hipócrates. ¿Y qué decía Hipócrates? Que la medicina sea tu alimento y tu alimento tu medicina. Bueno, nos olvidamos de eso. Medio ambiente. ¿Por qué esta es la alimentación ideal? ¿Por qué hablamos de nutrición para la libertad? Es la libertad, es el derecho a tener un medio ambiente sano, un planeta para nosotros mismos y también para las generaciones que vienen. No hay que pensar solo, no es que estamos pensando en el futuro. Ya el hoy nos está colapsando. Tenemos 10 años para revertir el cambio climático y cada vez menos. Ya en pocos años, actualmente estamos viendo las consecuencias del cambio climático y en pocos años van a ser mucho más evidentes todavía. Es por eso que el futuro de esta generación también está en juego. Tenemos que saber que el 70% de todas las tierras que se destinan a producir alimentos, si consideramos que la carne es un alimento, el 70% está ocupado por vacas. Ese 70% eran bosques nativos, eran selvas, eran ecosistemas, era biodiversidad. Hoy están ocupados por vacas. Del restante 30% que se dedica a la agricultura, una tercera parte se utiliza para alimentar ese ganado. Si directamente utilizamos esa tercera parte para alimentar humanos, para producir granos o no, verduras y frutas para alimentar a los humanos, ese 70% volverían a ser bosques, volverían a ser selvas. Esto es el dato impresionante que tenemos que saber. Es de vital importancia que vos compartas esta información, que no te canses de decirlo. No me quiero olvidar de más. Bueno, nosotros obviamente somos la población, la población argentina. Casi toda la carne que produce es para consumo interno. Es decir, que nosotros en nuestro plato tenemos un gran poder para decidir, para terminar con los desmontes. Hoy los desmontes se realizan por ganadería y por soja transgénica. Más carne es más desmonte. Las provincias más afectadas son Salta, Formosa, Chaco, Santiago del Estero. Corrupción, se otorgan permisos para derribar bosques nativos y no es ni un árbol menos. No necesitamos tirar ningún árbol más.
Todo lo contrario, cada vez debería haber menos ganado y eso se debería volver a transformar en bosques y en selvas, porque no necesitamos ningún producto de origen animal para crecer y desarrollarnos de manera sana, saludable. Es por eso que es importante declarar una emergencia forestal, detener los desmontes, volver a pensar, a repensar qué estamos haciendo. Basta. Greenpeace está informando que durante esta cuarentena ya casi 13.000 hectáreas se han derribado. Me queda poco tiempo, quiero mostrarles algo simple y sencillo. ¿Ven esto? Garbanzos, 120 gramos de garbanzos. Soy nutricionista, por eso no podía faltar la alimentación que nos va a salvar. Vos elegís garbanzos, 120 gramos, o acá tenemos, mirá, 80 gramitos de arvejas con arroz integral. Elegí de qué manera querés salvar el planeta. Mirá, esto equivale a la proteína de 100 gramos de carne, que te dicen que es esencial, que es indispensable. Mentira, la proteína animal no es esencial. Vos elegís de qué manera querés salvar el planeta. Puedes hacerlo con garbanzos, puedes hacerlos con arvejas y arroz integral. ¿Cuánto pagué hace 15 días esto? Porque mirá, la ventaja, no necesitas ni siquiera heladera, nada de tecnología para guardar esto. Son alimentos reales. El kilo de arvejas lo pagué 60 pesos. El kilo de arroz integral, entre 55 y 60 pesos también. Kilo de garbanzos, 90 pesos. ¿Saben cuánto sale un kilo de carne magra? Porque magra llamémoslo que fuera saludable, porque tiene poca grasa. Pero es mentira, porque adentro sigue teniendo grasa intramiocelular, es decir, dentro del músculo. Bueno, esa carne magra está alrededor de casi 600 pesos. Repito, 90 pesos, 60 pesos. Elegí la manera que querés reemplazar esos 100 gramos de carne y darle un futuro para las generaciones que vienen, darte salud, terminar con los desmontes. Justicia alimentaria, de eso se trata. Esto es. Y por último, quiero hablar de los derechos animales, obviamente, en todo esto. ¿Qué significa? Que los animales no son un recurso. Basta de verlos como un recurso, basta de verlos como objetos. No son cosas, son personas no humanas. Y si son personas no humanas, son sujetos de derecho. Necesitamos que la comunidad moral, es decir, nuestros pensamientos, nuestra conciencia, crezca día a día y empiece a entender de qué se trata la palabra respeto. Y es respetar a los animales no humanos. Ellos están con nosotros y no para nosotros. Cuando la moral de la sociedad realmente entienda esto y seamos la mayoría los que entendemos que un animal no humano es una persona, sujetos de derecho, ese será el día donde las leyes sí realmente van a apoyar a la vida animal. Por último, la dieta. Bueno, quizás muchos se metieron aquí para saber qué tengo que comer, qué me va a decir este loco sobre la comida. Los alimentos fundamentales son frutas y ensaladas. Primero y segundo lugar, son los alimentos que la naturaleza diseñó para la especie humana, ni más ni menos, no necesitan cocción, nada de tecnología, nada. Entonces, frutas y verduras en primer lugar. Que no falten las frutas tanto en desayuno y merienda, para hacértelo fácil. Muchas, no es comer una o dos. Come 3, 4, 5 en el desayuno y otras 5 en la merienda. Luego las ensaladas, esta porción de ensaladas son priorizando hojas verdes, tanto en el almuerzo como en la cena. Y luego tenemos estos cereales que les mostraba, integrales como el arroz, arvejas, legumbres o garbanzos, los puedes comer al mediodía, en el almuerzo, acompañado de la ensalada. Y durante la noche lo que vas a comer van a ser papas, batatas, choclo, lo que fuera, verduras cocidas, puedes comer coliflor, calabaza, con la otra ensalada que tenías que comer. Ahí vas a estar comiendo más o menos un 70% de alimentación cruda, incluso el 80%, que te va a nutrir, va a levantar tu sistema inmunológico. Estamos en tiempos de pandemia y no hay que darle miedo a la gente. Simplemente, como les decía, no nos tenemos que preocupar, sino ocupar. ¿De qué manera nos ocupamos? Eligiendo los alimentos reales, los alimentos correctos para la especie humana, esos alimentos que cuando entran a nuestro organismo son capaces de enviar los mensajes correctos a nuestro cerebro, que nos va a dar saciedad, nos va a decir, listo, ya tenés todas las vitaminas y minerales que necesitas, y jamás nos va a llevar al sobrepeso y obesidad, porque la moderación es una mentira. La moderación es la excusa
que dan algunos profesionales de la salud para comer un poco de esos alimentos que nos hacen daño. Estos alimentos que les mencioné, frutas y verduras, podemos comerlos sin moderación, hasta llenarnos, hasta llenar nuestro estómago. Esa es la clave de una alimentación sana, ideal. Gracias por estar acá, gracias por difundir esto, gracias por compartirlo. He hecho un video muy importante hace pocos días que lo subí, que es el de la crítica al Programa Nacional de Alimentación Saludable y Prevención de la Obesidad en este contexto de cuarentena. Muchísimas gracias por seguir difundiéndolo, compartiéndolo, replicándolo. Este beneficio es para todos, para los humanos, para los animales, para el planeta entero. Este es el secreto de una alimentación saludable, como lo mencioné recién. Es conectarnos con nosotros mismos, es tomar conciencia, es salir de esa conciencia práctica, es entender que nuestras acciones tienen consecuencias. Entonces hagamos aquellas acciones que solo generan consecuencias positivas. La alimentación basada en plantas, 100% vegetal, vegana responsable, es la ideal para el ser humano. Sigamos con esto. Cuando se levante esta cuarentena, bueno, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a salir a la calle? ¿Y qué vas a hacer? Sé mejor persona. Vamos a hacer más ollas populares, vamos a ayudar a los que menos tienen, vamos a dar alimentos de origen vegetal, vamos a trabajar en eso. Todos los compañeros que se quieran sumar, vamos a ir a esto. La alimentación vegana no es un tema de clases, por favor, no es cara, no es para un sector, no. Esto es justicia, esto es para todos. Y como lo demostré, es económica. No necesitamos de productos industriales veganos para vivir de manera saludable. Necesitamos alimentos reales y de origen vegetal. Sé el dueño de tu salud. Quiero dejar un mensaje claro. Cuando hablaba de esto de las enfermedades crónicas, no son hereditarias. No se asusten. Si sus padres y sus abuelos tuvieron diabetes 2, hipertensión, hipercolesterol, incluso cáncer, lo que se heredan son las recetas de la familia. Es por eso que si nos alimentamos de la misma manera que se alimentaron nuestras generaciones anteriores y padecieron alguna de estas enfermedades, es muy probable que también caigamos en la misma enfermedad. Estas enfermedades no se heredan, lo que se heredan son las recetas. Así que vos tenés el poder para que se desate o no esa enfermedad. ¿Cómo lográs que no se desate esa enfermedad? ¿Cómo lográs vivir saludable, más años, pleno, con felicidad? Eligiendo alimentos de origen vegetal. Bueno, gracias por estar hasta ahí, hasta acá. Continúan con Alba Marina Danza. Cualquier pregunta siempre estoy a su entera disposición. También si algún funcionario ve este video, estoy a su entera disposición de manera desinteresada. Señores del gobierno, si me llegan a escuchar, no quiero que me paguen un sueldo, lo hago gratis. Trabajo gratis por la justicia alimentaria, por la justicia planetaria. Un beso a todos, gracias por los que están ahí, perdón si no saludé, pero había que aprovechar estos 30 minutos para decir toda la verdad. Gracias, chao.